Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar pediros disculpas por este parón que ha tenido el canal, pero he tenido una época de muchísimo trabajo y bueno, pues yo no puedo dedicarme exclusivamente a YouTube, por desgracia, entonces pues tengo que trabajar y bueno, pues eso es lo que hay, tampoco hay que darle más vueltas. El caso es que ya a partir de ahora pues espero volver a poder subir vídeos con normalidad como venía haciendo hasta ahora. Bueno, pues este vídeo, como os podéis imaginar, es la resolución del concurso que hubo de mezcla y masterización de Metal. Y además he aprovechado para, en este mismo vídeo, explicar cómo hacer una remasterización, ¿vale? Cosa que a veces es necesaria, porque a veces tenemos un producto que ya está masterizado y queremos darle otro empujón o modernizar un poco el sonido. En fin, se pueden hacer cosas, ¿vale? En realidad esto, para mi juicio, es un poco chapucero. Pero bueno, no obstante, pues yo voy a explicar cómo hacerlo para que veáis cómo se puede mejorar algunas masterizaciones o algunas mezclas mediante unos cuantos plugins y unas cuantas ecualizaciones, ¿vale? Bueno, ya os adelanto que hasta el final del vídeo no os voy a decir quién es el ganador. Lo que sí os digo es que he seleccionado a 5 personas, para mí las que más me han gustado, o la que más he visto de la que podíamos aprender, y al final del vídeo pues diré quién es el ganador. Deciros que las mezclas en lo general están bastante bien, ¿vale? Sí que he visto un error generalizado que casi todos habéis tenido, y es que, bueno, el bajo os dije que lo hicierais vosotros a vuestro gusto, con la librería que quisierais y demás, pero me encuentro con un tema bastante generalizado, y es que tenéis mucha pelota de graves, o sea, os habéis pasado de graves, entonces las mezclas algunas suenan demasiado como encerradas en esos graves, ¿vale? Y no dejan salir las frecuencias más agudas, no deja que la canción tenga brillo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, voy a intentar ir, dentro de que voy a explicarlo todo lo mejor posible, voy a intentar ir lo más rápido posible también, porque si no esto podría ser eterno, ¿vale? Entonces, bueno, si alguno no estáis aquí y queréis que os diga algo de vuestra mezcla y demás, me podéis escribir al correo, que ya sabéis cuál es, al mismo en el que me mandasteis desde que os mandé los archivos. Y nada, entonces vamos a empezar. Bueno, el primero que tengo aquí es Binary Blood. No sé si pronunciaré bien los nombres, ¿vale? Pero bueno, yo me apaño. Binary Blood. Vamos a escuchar un poco primero y después voy diciendo cosas y por último remasterizamos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, vale, pues con este poquito vamos a empezar a trabajar. Una cosa que me ha gustado muchísimo, los teclados. Los teclados de esta canción, de Binary Blood, me han gustado mucho. Problema número uno que veo también con los teclados. Si te fijas aquí, este era tu archivo original, yo lo he cortado, ahora te explicaré por qué. Pero este cambio de volumen es demasiado notorio. Entiendo la idea que quieres de hacer esa escala para que pegue el petardazo, pero hay que intentar modularlo un poquito. Entonces yo lo que haría sería hacer más o menos así, para que se notara un poco menos el cambio, ¿vale? Va a seguir teniendo escala, pero no es tan radical el cambio. ¿Por qué te digo esto? Imagínate que un disco empezara con esta canción. Sería algo bastante poco llamativo. Una canción tiene que empezar con bastante volumen, aunque sea en una escala de volumen, porque si empiezas desde muy bajito, puede perder interés el que está escuchando el disco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a reproducirlo un poco con la escala como yo la dejaría, que es más o menos así, y a ver si te parece bien el cambio. Vale, yo creo que está bastante mejor. Bien. Cosas que me han gustado, la batería está bastante bien comprimida, ¿vale? El bombo, para mi gusto, está un pelín excedido de agudo, pero no sé si es agudo o si es que te has pasado de compresión. No lo puedo saber ahora mismo, la verdad. Yo diría que es más bien que tiene demasiado agudo. Pero en general la batería está bien, los platos están bien, la caja está bien, el bombo de te digo que está bien, también es un poco a gusto. Si a ti te gusta más agudo, pues fenomenal. Y en ese aspecto bien. Las guitarras las noto un poquito sin brillo, ¿vale? Pero creo que es un problema más bien de mezcla final y de masterización, por lo que te voy a decir. Porque es mucha pelota de graves, tiene muchísimos graves. O sea, no deja salir las frecuencias medias y agudas porque está
los graves están envolviendo todo, ¿vale? Si te fijas, sobre todo aquí, que es la parte más palmute que hay, le falta un poquito de brillo, y es porque los graves están colapsando todo lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que yo haría para mejorar, o por lo menos a mi gusto. Repito, estos son gustos, igual para ti esto es perfecto y no tienes que tocar nada, ¿vale? Esto es a gustos. Para mí yo lo que haría sería aplicar primero un ecualizador, ¿vale? Que como ves, en este ecualizador lo único que he hecho ha sido recortar los medios a partir de los 10.000 Hz más o menos, y he resaltado, perdón, los agudos, que digo yo, los medios, y he resaltado un poquito estas frecuencias, medios agudos y agudos, ¿vale? Y luego, pues como te podrás imaginar, por lo que he dicho hasta ahora, he recortado graves, bastante graves, porque era necesario, o sea, tenía una pelota de graves muy intensa y era necesario, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sonaba antes de cómo lo tenías tú y cómo suena con la ecualización que he aplicado. ¿Vale? Bueno, como para mi gusto, pues ya se oyen más las guitarras, se oyen un poquito mejor los platos, se distingue mejor la pegada de la caja, en fin, para mí creo que está bastante acertada la ecualización, ¿vale? Y luego, como hemos tocado un ecualizador, pues hay que meter siempre un limitador, ¿vale? Porque al haber tocado una masterización, si no volvemos a realizar una limitación, nos puede saturar. Entonces, pues vamos a escuchar ya lo que sería el producto terminado, por decirlo así, de cómo lo tenías a cómo para mí quedaría mejor, ¿vale? Vale, bueno, pues ya habría terminado contigo. Ya te digo que esto es a gusto. Si a ti te gusta más como lo tenías, pues fenomenal. Yo, para mi juicio, cualquier canción, ya sea de metal o de cualquier género, debe de tener también su brillo, ¿vale? No todos son graves. Los graves en un equipo, por ejemplo, si tú pones tu canción, seguramente en un equipo que tenga unos graves un poquito más pronunciados de lo normal, pues solamente vas a oír el bajo y quizás los golpes de bombo, ¿vale? Entonces es preferible darle un poquito de brillo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Brian Rubilar, o Rubilar, no sé cómo se dirá, ¿vale? Y bueno, vamos a escucharle y hacemos lo mismo que con Binary Blood. Vamos a ver. Bueno, escuchando esto, ¿vale? Lo primero, le falta muchísimo cuerpo a la canción, muchísimo cuerpo. Yo creo que este sonido es un sonido más tirando casi algo más rockero más que a metal, ¿vale? No sé si lo que querías conseguir es un sonido rockero, que entonces no estaría mal, aunque habría cosas que matizar, pero no estaría mal. Pero si buscabas un sonido más, digamos, más metal, que era, se supone, el cometido del concurso, pues siento decirte, pues que la verdad es que aquí no lo has conseguido, ¿vale? Te falta mucho cuerpo en la canción, las guitarras tienen muy poca ganancia. Si te fijas, por ejemplo, en el estribillo, que lo voy a poner por aquí para que lo veáis, el estribillo, cuando tocas una guitarra, entre nota y nota se corta demasiado la guitarra, ¿vale? Y eso es porque le falta ganancia, debe tener un poco más de ganancia, fijaros. ¿Vale? Además, el bombo, por ejemplo, también tiene el problema de que está como muy disperso. Se entiende que está ahí, ¿vale? Pero como que no tiene la pegada necesaria para que destaque. Y en este tipo de música, los redobles de bombo son importantísimos, ¿vale? Entonces, bueno, también decirte el tema de teclados. No sé qué plugin has utilizado para los teclados o si es más bien un tema de ecualización. Pero los teclados suenan sin medios, suenan como muy agudos y no tienen cuerpo ninguno, entonces al final suena como un poco casi a MIDI, fijaros bien.
a mí me suena por lo menos así, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cómo he ido yo arreglando esto, porque esta sí que me ha dado un poco más trabajo de la normal, porque además también hacía falta comprimir un poco toda la mezcla. Pero bueno, vamos a ir viendo. Lo primero, hemos aplicado aquí pues un ecualizador. Este es un medidor esto simplemente le tengo aquí para medir la frecuencia, ¿vale? Voy a quitar, vamos a ver un poco la línea que tiene. ¿Ves? Si te das cuenta, tienes muchísimos agudos. No has recortado nada en agudos, tiene muchísimos agudos. Los medios yo creo que habría que recortarlos un pelín. Sí, y los graves hay que acentuarlos, claramente. Por aquí debería haber un poco más de graves, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con un otro ecualizador, ¿vale? Y vemos la ecualización que tenemos aquí. Voy a explicarlo un poco por encima. Lo primero que hemos hecho ha sido recortar de los 10.000 Hz para acá, porque tenían muchísimos agudos, y luego vuelta a recortar una pequeña frecuencia aquí en torno a los 9.500. Esta frecuencia de cabeza ahora mismo no recuerdo, pero seguramente que sería pues algún plato o algo que saturaba demasiado, y lo he bajado. Aquí en cambio sí que he resaltado otro tipo de agudos, porque al haber roto tantos agudos de aquí había perdido mucho brillo y he tenido que resaltarlos de este rango de frecuencias, en torno a los 5.500, una cosa así. Luego un poquito de medios agudos, le he retirado un poquito de medios, ¿vale? Y he acentuado totalmente los graves, o sea, era totalmente necesario. Entonces vamos a ver la diferencia de así es como sonaba y así es como yo lo dejo. Vale, de momento te puede parecer que puede estar un poquito, que está como con menos brillo, ¿vale? Pero bueno, de momento no tenemos que preocuparnos de esto. Luego cuando tengamos el resultado final verás cómo cuando tu oído se acostumbra a esta nueva ecualización suena bastante mejor, ¿vale? Al principio es tan grande el cambio que parece que le has quitado todos los agudos del mundo, pero ya verás cómo después no es así. Vamos a mirar, porque ahora le he metido un compresor multibanda, ¿vale? Compresor multibanda lo que he hecho ha sido acentuar un poquito los graves, pero comprimiéndolos, ¿vale? Y en las otras dos frecuencias lo que hacen es, las otras dos bandas, por decir así, lo que hace es comprimir picos. Esto realmente no se debería utilizar para este fin. Lo que pasa es que para mí es muy cómodo hacerlo así, ¿vale? Lo digo porque alguno me dirá que un compresor multibanda no vale para que no haya picos de frecuencias. Bueno, pues ya veis razón, no vale para eso. Pero a mí en concreto me funciona y me funciona bastante bien. Entonces, vamos a ver el cambio. Esto sonaría así. Y ahora le metemos, ¿vale? Si os dais cuenta, comprímelo justo para que todo quede como... Comprímelo justo para que todo quede como un poquito más compacto, ¿vale? Que no haya picos de frecuencia y eso está bien. Entonces, lo siguiente que he hecho ha sido meterle un compresor, porque a la masterización le faltaba compresión totalmente, ¿vale? Donde le he metido un menos 3,5 de threshold, lo que es el ratio, pues un 7 más o menos, y el ataque pues bastante cortito, a 2. Un release de 100, y bueno, pues el resultado es bastante bueno, hemos ganado un poquito de pegada, o sea, esto antes era así, y ahora es así. Aunque parezca que no, el cambio es muy ligero, pero es bueno, es muy importante, ¿vale? Parece que no, pero está bastante bien. Bien. Y por último, pues simplemente, pues como siempre, un limitador para darle volumen sin que sature, después de todo lo que hemos hecho, para ya dejarlo por finalizado. Vamos a escuchar cómo estaba el tema antes de aplicarle nada, y luego vamos a escuchar con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Bueno, Brian, pues yo creo que esto está mejor de como estaba, por lo menos para mi gusto. Luego, pues tú en los comentarios, si quieres, me puedes comentar cómo lo has visto, si crees que está bien lo que he hecho, si crees que no, o si a ti te gusta más como lo tenías. Ya digo, como siempre, que yo no soy un experto y que esto es un poco cuestión de oído y de gustos de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir a por el siguiente.
que es Carlos Luna, ¿vale? Vamos a escuchar. Este lo he pronunciado bien, creo, no tiene mucha historia, Carlos Luna, ¿vale? Vamos a escuchar un poco y vamos a ver qué tal está esto, ¿vale? Vamos a ver. Vale, bueno, pues vamos al lío, pues. Vamos a ver, Carlos, en primer lugar, veo una cosa gráficamente que me asusta bastante, ¿vale? A ver, aquí yo creo que se ve mejor, sí. Mira, si te das cuenta, todo tu canal izquierdo, todo entero, está más bajo de volumen que todo tu canal derecho, entero. O sea, entero, ¿vale? O sea, entero. ¿Vale? Tu canal derecho siempre está casi a tope de volumen y tu canal izquierdo tiene un juego de volumen, ¿vale? Esto no sé por qué será. Tendrías mal en la masterización el estéreo, o tienes una guitarra que probablemente sea eso, más alta que otra, pero tienes ese problema. Luego, problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Está muy pasado de compresión. Fíjate que cuando pega el primer bombo la canción, el golpe que da, fíjate bien. ¿Lo ves? Pega con un golpe muy gordo y luego se calma. Eso es porque comprime en ese momento muchísimo y luego, claro, la compresión sigue estando ahí, pero se regula. Pero la primera pegada es demasiado gorda. Y por tanto, eso no nos interesa, ¿vale? Dicho esto, el tema de teclados me ha gustado mucho. Los sonidos que has usado me parecen que están fenomenal. Las guitarras, te pasa un pelín como a Brian, no tan exagerado, pero te pasa un pelín como a Brian en el sentido de que te falta un poquito de ganancia, suenan, se entrecorta un poco las notas, le falta un poquito más de ganancia a las guitarras, ¿vale? Y tienes el mismo fallo pues que he visto un poco generalizado, que es el tema de la pelota de graves, suena con muchísimo grave, fíjate bien, ¿vale? Te lo voy a poner otra vez para que lo escuches, pero suena con mucho grave. ¿Vale? Son bastante graves. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que yo he ido haciendo y a ver qué te parece a ti. Ya te digo, os lo digo a todos en los comentarios, podéis poner todo lo que queráis y os iré contestando como vaya pudiendo, de manera encantado, ¿vale? Bueno, pues vamos a medir primero un poco tus frecuencias, a ver cómo estás. Una gran pelota de graves, esto es una gran pelota de graves, ¿vale? Una ausencia bastante importante de medios y quizás un poquito de brillo le falte, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que iba haciendo yo. Yo le he aplicado un ecualizador, como puedes ver, bastante complejo, ¿vale? Explicarlo punto por punto, tendría que hacer un vídeo aposta para esto, pero bueno, más o menos lo voy a explicar. Acentuamos fuertemente todos los agudos. ¿Por qué? Porque no tenemos brillo en la canción, necesitamos que tenga brillo, que se oigan los armónicos de la guitarra, que se oigan frecuencias que den vida a la canción, ¿vale? Y todo eso lo tenemos ahora mismo aniquilado. ¿Por qué tenemos estas formas aquí tan raras y tal? Porque cuando subimos brillos también hay que tener ojo de cómo subimos los brillos. No podemos subir todo, porque entonces sonaría demasiado brillo y cosas demasiado fuertes en frecuencias, demasiado altas. Entonces esto es pues porque, por ejemplo, aquí pues a lo mejor hay algún plato que cuando le das suena demasiado y lo he tenido que reducir un poco, o aquí a lo mejor es porque las guitarras han ganado demasiado brillo y he tenido que reducirlas aquí y aquí acentuar, ¿vale? Eso es por lo que tiene estas curvas tan raras, ¿vale? Luego, aquí un poquito de medios graves, un poquito, ¿vale? Y aquí esto es lo más importante, yo creo, ¿vale? Hemos reducido la pelota de graves, ¿vale? Muchísimo. Y aquí lo hemos acentuado, ¿por qué? Porque tu problema es que los graves que tenías tan avanzados no eran los graves de subwoofer. Estos son los de subwoofer y estos son los graves más normales, ¿vale? No se dice así técnicamente, pero bueno, para que todos nos entendamos. Esto lo bajamos, ¿vale? Y esto lo acentuamos. Entonces la diferencia es de que sonara así a que suene así.
Vale, bueno, yo pienso que está mejor así, ¿vale? Bajo mi punto de vista, creo que está mejor así. Luego metemos un compresor multibanda, como hemos hecho en el caso anterior, simplemente para limitar los picos de frecuencias y acentuar un pelín más los graves, ¿vale? Porque le hemos recortado bastante aquí, entonces vamos a acentuar un poquito para que nos vaya mejor. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Ahí está, ¿vale? Ahí estamos comprimiendo todo bastante bien, queda bastante lineal, no queda tan robusto todo, ¿vale? Y luego, pues nada, por último, pues metemos un limitador. Entonces, esto vamos a escucharlo de cómo estaba, ¿vale? El limitador, pues simplemente, como siempre, subimos ganancia sin que sature, ¿vale? Entonces, vamos a escucharlo como estaba y a cómo lo he dejado. Ahí es que no tiene brillo y ahora lo ganas. Y bueno, Carlos, pues eso ha sido todo. Espero haberte ayudado un poco con el tema de algunas cosas que creo que te van a venir bien. Un pequeño truco. Si veis que vuestro plugin de guitarras no os da la ganancia suficiente, podéis simplemente modificar vuestro WAP en lugar de dar ganancia mediante el plugin. Es decir, ejemplo gráfico, el del teclado, el de Binary Blood del teclado, si nosotros esto lo exageramos, estamos consiguiendo ganancia, ¿vale? Aquí le quitamos ganancia y aquí le damos ganancia, ¿vale? Podéis hacer eso con vuestras pistas de guitarra si veis que tenéis ausencia de ganancia. Bueno, dicho esto, pues vamos con el siguiente, que es Abraham Ramírez, ¿vale? Y vamos a ver, lo primero, antes de escuchar nada, te digo que esto le falta ganancia. O sea, esto, la onda que tiene, el dibujo de onda es muy estrechito, por lo cual quiere decirse que a la hora de masterizar, pues no le has dado el suficiente volumen, ¿vale? Pero bueno, eso dentro de lo malo, pues se puede solucionar. Entonces vamos a escuchar un poco y vamos a ver qué es lo que yo veo y las cosas buenas y malas y demás, y vamos hablando. Vale, vamos a ir hablando. Esto, la sensación que me da es como si estuviera mezclado, pero no estuviera masterizado, ¿vale? Pero me gusta. El sonido en sí es bastante cálido y no es malo, pero creo que le faltaría, pues lo que vamos a hacer ahora después, que es masterizar. Una buena masterización, o por lo menos una masterización, aquí una buena no, porque repito, una masterización buena te puede llevar horas de una canción, pero por lo menos sí que vamos a intentar darle otro rollo, un poco más de brillo, un poco más de tal. Las guitarras me han gustado mucho, son muy cálidas, están bien de ganancia, están bastante bien. Y la batería exactamente igual. Por ponerte un pelo a la batería, yo creo que a la caja, cuando le damos lo que es el velocity del MIDI, es decir, la pegada, creo que le tenías que haber pronunciado un poquito más, porque hay momentos en los que queda como un poco floja. Fíjate aquí, por ejemplo. Me parece que queda un poco floja, ¿vale? Entonces igual haberla acentuado un poco más. Y los teclados, pues el plugin que has usado a mí no me gusta mucho, o por lo menos ese sonido. Igual haber que buscado algo que tuviera un poco más de cuerpo, pero bueno, vamos a escuchar. Vale, la verdad es que me recuerda un poco a la Nintendo de 8 bits de cuando tenía 5 o 6 años. Pero ya te digo, en general sí que me ha gustado, ¿vale? Ahora, yo, esto como siempre es cuestión de gustos, te digo lo que yo he hecho. En tu caso la compresión está fenomenal, por lo tanto no he tenido que meterle compresión ni nada. Lo que he hecho ha sido, pues, como aquí un pequeño un ecualizador que he hecho simplemente para medir la onda, y luego pues un ecualizador, que este sí que es el que marca, digamos, la diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí?
Acentuar agudos, porque lo mismo te pasaba que al resto de tus compañeros. Os habéis centrado mucho en los graves, en que tuviera más cuerpo, en que tuviera tal, pero no habéis dejado que los agudos dieran brillo a la canción. Los medios los hemos recortado un poquito porque es verdad que en tu caso pues había un poquito más de medios de lo normal, entonces lo hemos recortado porque en el momento, por ejemplo, que tuviéramos que tener voces en la canción, ¿vale? U otro tipo de teclados, deberían de quedar por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces hay que dejar un poquito de hueco, ¿vale? Sin pasarnos tampoco, porque no se puede recortar los agudos hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, un poquito, ¿vale? Sin pasarnos. Y luego hemos acentuado graves, para que tuviera un poquito más de solidez, un poquito más de cuerpo, un poquito más, que sea más robusta la canción. Entonces vamos a ver la diferencia de que sonara así a que sonara así. Vale, yo creo que está bastante mejor, ¿vale? Los teclados se escuchan mejor, las guitarras se escuchan con más brillo, los platos se escuchan con más brillo, los bombos suenan con más pegada y con más subwoofer. En fin, creo que está bastante bien ahí, ¿vale? Y bueno, pues por último, lo mismo que a todo el mundo, le hemos metido un limitador, que en tu caso le hemos pronunciado más de la cuenta porque evidentemente al tener tan poca ganancia hemos tenido que empujar bastante para que cogiera un volumen adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, esto antes sonaba así. Espera, voy a quitar esto de aquí. Eso es. Esto antes sonaba así y pongo la diferencia como con todos. El cambio es radical, ¿eh? Vale, bueno, pues yo creo que con esto ya vale. Y bueno, Abraham, decirte que está muy bien, ¿vale? Me ha gustado mucho la mezcla. Y lo único, pues eso, que había que hacer una buena masterización. Y esto, si se pudiera dedicar más tiempo a hacer una buena masterización, pues quedaría muchísimo mejor, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno, no obstante, ya te digo que está bastante bien. Bueno, y por último tenemos a FCK, ¿vale? Y vamos a escuchar un poco lo que aquí tenemos. Y lo que veo y lo que no veo, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues vamos al lío con esto. Vamos a ver. Antes, porque se me va a ver el plumero, porque creo que está bastante claro, que FCK, enhorabuena, eres el ganador del concurso. Te lo digo así porque la mezcla es la que más me ha gustado, la masterización, que es esta, también es la que más me ha gustado. Pero no te vas a quedar sin que te eche unas cuantas broncas y sin que te diga lo que yo creo de algunas cosas, ¿vale? A ver, en general está bien. Sonido de teclados está muy bien. Sonido de guitarras está bien. Sonido de batería está bien. Ahora, por ejemplo, has cometido también el error que han cometido algunos de tus compañeros, pelota de graves. Eso hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado cuando masterizamos, ¿vale? Hay que tener mucho ojo, mucho ojo. Además hay que hacerlo canción por canción, dependiendo de las notas en las que toques, pronuncia más los graves o menos. Y hay que saber comprimirlos o hay que saber masterizarlos, ¿vale? Y, por ejemplo, algunas cosas que he visto, por ejemplo, la caja está un pelín pasada de reverb. Cuando se queda la caja sola tiene demasiado reverb. Si es lo que tú querías hacer, fenomenal. Si esto es que no te has dado cuenta, pues ahora con esto que te digo te darás cuenta y lo podrás corregir. La caja de la batería tiene que tener reverb, pero tampoco puede tener un reverb que tape el resto de cosas, ¿vale? En este caso, fíjate como aquí la caja es bastante pronunciado el reverb. ¿Vale? Pero bueno, dentro de eso tampoco está mal.
Tema de brillo, pues un poquito de brillo sí que hacía falta, ¿vale? Un poquito. Un poquito de brillo sí que hacía falta. Tema de volúmenes, bastante bien. O sea, el tema de volúmenes, lo que es el reparto de volúmenes de todos los instrumentos, suenan bastante bien todos, se distingue todo bastante bien y eso es muy importante, ¿vale? Voy a ver... por cierto, no sé si lo he dicho, el sonido de teclados está muy bien, ¿eh? Está bastante bien el sonido de teclados, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo entonces qué es lo que hemos hecho contigo. Vamos a ver, hemos hecho aquí una pequeña ecualización que básicamente se resume en 2 puntos. Primero, bueno, en 3. Primero, recortamos agudos a partir de los 10.000 Hz, que no se oiga nada a partir de los 10.000 Hz, porque esto es ruido, ¿vale? Segundo, acentuamos otro tipo de agudos. Aquí me dice que tengo protección antivirus, perdonad, y de spyware y de todo, y no sé qué, pero bueno, aquí tengo que entender, está aquí 25 troyanos. Bueno, da igual, a lo que voy. Aquí acentuamos agudos en unos 7.000 Hz, porque era necesario, tenías un poquito de linealidad en la canción, y con esto lo que vamos a conseguir es que pues, los platos destaquen un poquito más, algunas frecuencias de la guitarra también destaquen un poquito más, en fin, incluso un poco los teclados, ¿vale? Y aquí pues hemos hecho un recorte de graves y medios graves, ¿vale? O sea, un pequeño recorte porque estaba demasiado exagerado, estábamos perdiendo brillo por culpa de esto. Ya verás que aunque hayamos recortado esto, ¿vale? Seguimos teniendo graves, no creas que con esto los hemos finiquitado. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco cómo queda esto, cómo estaba y cómo queda con el pequeño cambio que yo he hecho, ¿vale? Vale, una cosa importante para que lo sepas. Esta frecuencia de aquí, si te das cuenta, lo que está recortando es el grave que tiene la caja. Tenías un grave en la caja que estaba reventando por todos los lados. Fíjate bien, ¿vale? ¿Lo oyes? Ahí, pum, pum. ¿Vale? Ese es el que hemos recortado, ¿vale? Bien. Dicho esto, pues nada, esto es prácticamente lo que he tocado. Luego sí que le da un poquito más de ganancia con el limitador, ¿vale? Pues creo que ha dado bastante juego. Vamos a escuchar entonces el resultado final, digamos, de cómo estaba a cómo está ahora, ¿vale? Bueno, para mi gusto está mejor, ¿vale? Para mi gusto está mejor. Vamos a ver, por ejemplo, el estribillo, a ver qué te parece. Bueno, pues yo creo que está bastante bien ahí, ¿vale? Varias cosas. Lo primero, espero que todos nos hayamos dado cuenta un poco de nuestros errores. También digo, como siempre, que esto es a gustos, que hay una cosa que a mí me puede gustar más, a vosotros puede gustar más de otra manera. Yo no soy el que más sabe ni nada, o sea que cada uno pues hace las cosas como a él le parecen bien. Yo solamente digo, como yo, bajo mi punto de vista, las cosas están mejor o suenan mejor. Pero ya digo que también es a cuestión de gustos. Por otro lado... esto referente a FCK, me gustaría que de alguna manera, si pudieras compartir el proyecto de mezcla, no sé cómo lo podríamos hacer, podemos hablar por correo si quieres, porque podríamos intentar hacer un vídeo con tu proyecto de mezcla y ver cómo desde directamente el proyecto de mezcla podemos ir corrigiendo algunas cosas y dándole un poquito más de empuje para no tener que luego en la masterización trabajarlo demasiado, y bueno, para terminar el vídeo, dar la enhorabuena a FCK, daros las gracias a todos por haber participado en el concurso, ya que ha habido bastante gente que ha participado. Aquí solamente estáis 5, porque era inviable hacer un vídeo con todos, porque es que sería larguísimo, de horas y horas.
Y bueno, pues eso, daros las gracias por ver el vídeo, gracias por estar suscritos al canal, y si no lo estáis, ya os estáis suscribiendo. Y pues nada, hasta el siguiente vídeo, que creo que va a tratar de lo que viene siendo la automatización, que no sé si la conocéis, pero es algo muy útil que tiene Cubase y otros secuenciadores para poder regular cosas de manera automática. Entonces, para terminar, os dejo la canción entera de FCK y espero que os haya gustado, y recordar, por el Power Metal, aquí os dejo a FCK.